Continuando con nuestro primer tema, hoy corresponde hablar de las raíces históricas de las bases de datos, los archivos y los sistemas de archivos. Primero veremos razones por qué estudiar los sistemas de archivos, puesto que estamos interesados a ir a un nivel superior que son las bases de datos. ¿Por qué ir atrás y hablar de archivos? Bueno, principalmente se hace porque proporcionan una perspectiva histórica sobre la manera de manejar los datos. De hecho, errores que se cometieron con los sistemas de archivos aún se cometen con los sistemas de base de datos y hay elementos que se pueden mejorar y hay que prever su utilización. Algunos de los problemas de los sistemas de archivos podrían duplicarse en el software de base de datos. Por eso es importante conocer entonces el sistema de archivos. Además, el conocimiento de características simples del sistema de archivos facilita la comprensión del sistema de base de datos. Es decir, no podemos correr si no hemos caminado primero. Y el conocimiento de las limitaciones básicas será útil en el momento de la conversión, porque muchas organizaciones, o por lo general, se comienza con un sistema de archivos y de ahí se migra o se va a un sistema de base de datos. Entonces, conocer esas condiciones facilita ese proceso de conversión. Ahora, resulta, ¿cómo se manejó el sistema de archivos? Bueno, las necesidades de información de las organizaciones llevaron a la construcción de archivos manuales, que eran básicamente un conjunto de carpetas con una organización lógica según los requerimientos del sistema. Por ejemplo, si yo comenzaba con una bodega y yo tenía, digamos, varios clientes que le voy dando crédito, yo voy anotando en un papelito, entonces tengo esos papelitos anotados y esa es mi carpeta, pues ese es mi archivo, un archivo manual. Yo lo podría tener por fecha o lo puedo tener por nombre. Normalmente se le pone la organización que le sea más cómodo a uno, pues. Por eso se llama una organización lógica. Entonces, en los sistemas iniciales manejados a través de sistemas de archivos o de archivos manuales, había una estructura donde principalmente hay un gerente de procesamiento de datos que dirige todo el proceso y a su cargo están los especialistas, que son los que manipulan la información de forma directa, lo que la graban, la registran y el gerente se encarga de hacer entonces esa revisión de los elementos de si está bien almacenada, de cómo debe organizarse, de dictar los lineamientos, que los recibe, que les permiten programar y dirigir todos esos recursos hacia esos especialistas de procesamiento de datos. O sea, los especialistas están en la base de la pirámide, pero arriba está el gerente que define las políticas, las normativas y programa los recursos a utilizar. El sistema de archivo está compuesto por un conjunto de elementos que son el hardware, que son los equipos que se utilicen, el software, que son los programas para manipularlo. Inicialmente los sistemas de archivos manipularon muchas herramientas, por ejemplo, como Word, como Excel, donde se manejaban las informaciones y los datos. Las personas, que son las que manipulan la información, y los procedimientos, que son las normas bajo las cuales se van a hacer todas esas operaciones. Como último componente, los datos. Los datos, que es el insumo principal para generar toda la información del proceso. Este simplemente representa el punto de vista gerencial. ¿Cómo ve el gerente el sistema de archivos? 5 componentes: hardware, software, personas, procedimientos y datos. Más adelante vamos a ver cómo se visualiza en el sistema de base de datos. Claro, es el mismo, básicamente los mismos componentes, pero a un nivel más completo y más organizado. Ok, administración de datos en un sistema de archivo. La administración de datos en el sistema de archivo se comenzó a hacer principalmente a través del uso de programas de tercera generación, programas como COBOL, programas como BASIC, donde se manejaban entonces todos los datos para hacer los procesamientos y había que hacer las búsquedas, las organizaciones en un proceso, digamos, rudimentario o manual. No es lo mismo que se hace con los sistemas manejadores de base de datos. Me refiero manual, estamos hablando de COBOL, que es un lenguaje, pero me refiero manual porque si tú ibas a hacer un listado de los productos más vendidos, tú tienes que organizar todo por precio de producto, después que organizar todo por precio de producto, hacías el ordenamiento y había que hacer, como dice uno, a pies mente cada uno de los pasos. Hoy en día, en los sistemas de base de datos se hace a través de una consulta SQL. La referencia a archivo se hacía definiendo las rutas de acceso. O sea, yo tenía que especificar el patch, el camino, C2 /archivos /ventas /cliente.
para especificar dónde se encontraba cada uno de los elementos, o sea, un direccionamiento navegacional, es que establece la ruta. Y cada archivo deberá tener su propio sistema de administración de programas para poder crear, agregar, eliminar, modificar y generar listados. Es decir, si yo tengo clientes, vendedores y productos, por cada uno voy a tener estos 5 programas, 5 por 3, 15. Y si yo creo ahora proveedores, tengo 5 programas más. Por cada uno crecía exponencialmente el número de programas, puesto que no habían criterios fáciles de reutilización de los códigos que sí lo van a permitir los sistemas de base de datos. ¿Cómo se hacía el cambio en la estructura de un archivo? Bueno, ¿qué sería cambiar la estructura? Vamos a suponer que yo voy a crearle 2 campos más, o que yo tengo la fecha como un campo completo y yo necesito separar en día, mes y año como 3 campos enteros. Entonces, bueno, ¿qué hago? Creo la nueva estructura en un buffer, o sea, yo defino el nuevo campo, el que tiene día, mes y año. Abrimos el archivo original, el que voy a modificar, en otro buffer de memoria. Leemos un registro del archivo original, ese archivo donde la fecha está pegada, ¿verdad? Como un solo campo. Y hacemos una transformación, hacemos el programita que nos separa día, mes, año, que viene pegado en una sola fecha, en 3 valores. Y almacenamos o escribimos ese registro ya separado en la nueva estructura. Así se va a hacer por cada registro, y cuando finalice, lo que hacemos es que eliminamos el archivo original. ¿Okay? Eso era lo que había que hacer para cambiar la estructura de un archivo. Hablemos de conceptos importantísimos que vamos a manejar de aquí en adelante, como dependencia estructural y dependencia de datos. La dependencia estructural dice que el acceso a un archivo depende de su estructura. ¿Okay? Repito, los sistemas de archivos, muchas veces la información está guardada en archivos texto, donde tienes que saber la longitud del primer campo y la del segundo y la del tercero para hacer una lectura de datos. Porque si el primer campo tenía 20 caracteres y tú hacías una lectura y mandabas a leer 15, estabas leyendo parte del otro campo. Entonces era un proceso un poco más delicado. Dependiendo de la estructura, tú podías hacer el acceso y los programas de manipulación. Y la dependencia de los datos, dice, los programas de acceso a los datos cambian cuando cambia alguna de las características de los datos. ¿Okay? La idea que se busca con los sistemas de base de datos, ya adelantándonos lo que vamos a entrar, es que sea independiente de la estructura, independiente de los datos. Tú agregas campos, cambias la estructura, modificas los tipos de datos y no tienes que estar trabajando tanto. Esto no existía en los sistemas de archivo. Había una dependencia de la estructura y había una dependencia de los datos. Analicemos ahora lo que es el formato lógico de los datos. El formato lógico de los datos es la forma como el ser humano ve los datos. Es decir, yo tengo aquí, por ejemplo, el nombre es Ana, el apellido es Díaz y el teléfono es tal. Esa es la forma como yo lo visualizo. Pero existe el formato físico de los datos. El formato físico ya no es la interpretación que le da el ser humano, sino cómo los ve la computadora. Es decir, el computador ve los datos simplemente como un espacio donde se almacena un conjunto de dígitos binarios, como se muestra acá en el ejemplo. Simplemente una secuencia de ceros y unos. ¿Okay? Entonces, es importante entender que hay una diferencia entre ambos formatos a nivel del lenguaje y a nivel de las operaciones y la complejidad de las mismas dentro de los archivos. Algunos elementos importantes dentro de la definición de campo. La selección del nombre. La primera indicación en los sistemas de archivo para seleccionar el nombre es que debería tener un nombre relacionado a la función que cumple. No tiene sentido que si en el campo yo voy a almacenar la cédula, yo el campo lo llame valor o lo llame monto, puesto que no nos permite hacer una asociación lógica y un entendimiento del sistema completo. También era importante la longitud del nombre, puesto que con los programas se manipula el nombre con frecuencia. Si el nombre era muy largo, la construcción de programas iba a ser más tediosa y más trabajosa. Tampoco podemos hacer una longitud muy corta, puesto que no es muy descriptivo. Si yo voy a decir precio del producto al inicio del mes, yo no puedo poner P, P y M, puesto que no es suficientemente descriptiva. Pero si hacen cortes de repente de 3 letras, precio, prod, inicio o palabras completas, pero que sean un poquito más descriptivas. También para la localización de datos se utilizaba el identificador de registro. Por ejemplo, si yo tengo un archivo de vendedores, entonces poníamos en el nombre
del campo en los primeros 3 dígitos. Por ejemplo, un estándar que se utilizó mucho era el nombre del archivo. O sea, vendedores, piso, cédula, ven, piso, edad, ven, piso, sueldo. Se agregaba el nombre identificador del campo, una abreviatura, antes del dato. En el nombre del dato se ponían en los primeros 3 dígitos el nombre del archivo al cual pertenecía, y así los datos eran un poquito más descriptivos. Estas condiciones no son exclusivas del sistema de archivos, o sea, son importantes para un sistema de archivos, pero también lo son importantes para un sistema de base de datos, por eso es que hacemos la acotación de las mismas. Hablemos de la redundancia de datos. La redundancia incontrolada produce ciertos inconvenientes que voy a mencionar, pero ¿por qué decimos incontrolada? Porque en los sistemas, como vamos a ir entendiendo, no es necesariamente malo que haya redundancia. De hecho, hay situaciones en las que requerimos redundancia para hacer los procesos más eficientes, pero lo importante es que se controle esa redundancia, porque si no la controlamos, se pueden producir inconsistencias de datos. Es decir, ¿cómo es esto? Aparecen versiones diferentes y conflictivas de los mismos datos en diferentes lugares. Por decir algo, yo tengo una empresa que tiene su sede principal aquí en Barcelona y tiene una sucursal en Anaco. Y yo tengo los datos del cliente, pero por condiciones de trabajo yo tengo la misma información que está aquí, la tengo duplicada allá. Y el cliente tiene un límite de crédito de 50 millones. Ok, pero el cliente lo actualizó y subió a 80 millones. Y por motivos de X razón vino a la zona de Barcelona y va a hacer una compra y resulta que todavía el monto es 50 millones porque hay una versión distinta. En aquella sede ya lo actualizaron y aquí no se haya actualizado, no está actualizado. Eso es lo que se llama inconsistencia de datos. Entonces hay que tener cuidado de evitarla. Se produce cuando hay redundancia. Además de inconsistencias, puede haber anomalías. Anomalías como los tipos de anomalías son los siguientes: anomalías por modificación, como les decía en el caso anterior, yo modifiqué en una sede, pero en la principal no modifiqué, o al revés, modifiqué en la principal y resulta que en la sucursal no está modificado. Por inserción, cuando agregamos un elemento, vamos a suponer el mismo caso de este cliente, pero en este caso fue que el cliente fue creado en Anaco y viene a comprar aquí en Barcelona y no está actualizada la base de datos. Entonces no puede comprar en Barcelona porque no existe como cliente. La inserción no se ha hecho de forma adecuada. O igual por eliminación. Yo tengo un cliente que por mala conducta lo paso a lista negra y lo eliminé en la sucursal. Y él se va a otra sucursal donde también está creado y como no se ha registrado la eliminación, el tipo sigue haciendo sus compras. Y se presta a muchas situaciones problemas. Pues la idea es eliminar las anomalías con la redundancia. Ahora vamos a ver cómo es el sistema de base de datos, o sea, el ambiente del sistema. Recuerden que yo les mostré en cuadro cuál es la visión del gerente, o un círculo del sistema, pero en el sistema de archivo, que habla de hardware, software, personas y datos. Bueno, aquí es similar, solo que digamos hablamos de elementos más completos. El hardware son todos esos equipos que nos permiten hacer las operaciones. Inclusive hay equipos de transmisión remota porque se habla también de compartir la información. A nivel de software se refiere hay clasificaciones de los distintos software que se utilizan, porque está el sistema operativo, donde opera obviamente el sistema de archivo, el sistema manejador de base de datos, el software propiamente tal de base de datos, y los programas de aplicación, aquellos que hacen interfase con el usuario para hacer sus solicitudes y pues hacer las búsquedas o actualizaciones en la base de datos. Las personas, aquí también hay una categorización más completa porque se clasifica. Hay los administradores del sistema, podemos llamarlo el jefe máximo, el que conoce toda la información y toma las decisiones de la administración de la misma. Existe el administrador de base de datos. Si yo soy el administrador del sistema en una empresa grande, quizás hay 5 bases de datos. Está la de nómina, está la de inventario, está la de facturación, está la de venta. Cada base de datos tiene un administrador de base de datos. Ese administrador tiene a su cargo diseñadores, que son los que construyen las tablas y las relaciones entre los miembros, los que hacen el diseño de esas tablas. Y los analistas y programadores son los que construyen los programas en base al diseño que hizo el diseñador, obvio, de la base de datos. Y finalmente existe, digamos, el nivel más bajo, que son los usuarios finales, pero no menos importante, que son a quienes está destinada la información que se va a procesar en todo este sistema.
En lo que respecta a los procedimientos, es decir, es toda aquella normativa que se establece para hacer las operaciones. Estamos hablando de lo que es el cumplimiento de estándares, de repente a nivel del nombramiento de los campos, la existencia de índices o claves en los archivos, todos esos elementos que nos permiten tener la información organizada y poder hacer una comunicación efectiva entre los distintos componentes, los distintos sistemas de base de datos que pueden cohabitar en una organización. Y los datos, que obviamente es el sumo más importante, porque sin datos no hay archivos, no hay base de datos, no hay todo demás el proceso. Tipos de sistemas de administración de base de datos. Ahí las clasificaciones más generales establecen las siguientes categorías. Según el número de usuarios. Bueno, tenemos sistemas de usuario único, que son básicamente la base de datos de escritorio, aplicaciones donde hay una sola persona o un solo tipo de usuario, porque no necesariamente es una sola persona. Por decir algo, nosotros tenemos ahí en la coordinación de ingeniería un usuario único, que es un programita que tienen ahí las muchachas para hacer, las que son beca trabajo, la que es secretaria, para hacer las actualizaciones y los procesos. Entran varias personas, pero las funciones son las mismas, aunque haya 3, 4 personas, pero se considera único usuario porque esa persona incluye, modifica y elimina. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos que hacen cosas distintas, si hablamos de sistemas de usuarios múltiples, son los empleados en base de datos de grupo de trabajo o en base de datos empresariales. Entonces, ahí la persona que, digamos, tiene un rol gerencial que solamente ve reportes y resultados, pero hay una persona que tiene rol operativo que puede grabar los datos, y hay otra persona que tiene un nivel intermedio que solo puede supervisar, pero no hace acciones que hace el operador, o quizás no tiene acceso a alguna información que tiene el gerente. Se habla de perfiles de usuarios. Entonces, o usuario único o usuarios múltiples. Tenemos la clasificación que corresponde a de acuerdo dónde está ubicada la base de datos. Es decir, tenemos los sistemas manejadores de base de datos distribuidos y los sistemas manejadores de base de datos centralizados. Mostrémoslo gráficamente. Bueno, aquí vemos la diferencia entre las bases de datos distribuidas y centralizadas. En ambos casos hay redes de comunicación. Sin embargo, en el sistema distribuido, la base de datos, que lo vemos aquí en este color naranja o amarillo tostado, está en varios sitios del sistema. Hay una parte que está en el sitio 4, otra parte está en el sitio 5, otra en el sitio 2, no hay ninguno en el sitio 1, y se comparten a través de la red de comunicación. En un sistema distribuido, centralizado, la base de datos está ubicada en un solo lugar físico. De acuerdo al grado de uso, el nivel de uso que le vamos a dar a esta información, tenemos otra clasificación que establece los sistemas manejadores de base de datos tradicional o de producción y los sistemas manejadores de soporte de decisiones, Decision Support System. Los sistemas tradicionales son los que más manejan las organizaciones, los transaccionales, pues los que llevan las operaciones diarias, vender, facturar, y que me permite sacar un reporte de cuánto se vendió, cuánto queda en inventario, la información fundamental de la operación diaria de la organización. Pero los sistemas de soporte de decisiones, Decision Support System, DSS, por sus iniciales en inglés, son sistemas que nos permiten ir más allá. Se alimentan de la información de las transacciones, pero aplican modelos matemáticos y fórmulas para poder generar resultados que permiten a los gerentes tomar decisiones, que puedan hacer una proyección a futuro del precio del producto, del comportamiento del dólar, del comportamiento del mercado. ¿Okay? Son sistemas, digamos, un nivel de tratamiento de los datos más avanzado. Funciones de un sistema manejador de base de datos. Bueno, administrar el diccionario de datos. Diccionario de datos es un catálogo donde están organizados todos los datos por nombres y organizados, donde yo puedo ver qué significa código del producto, qué significa índice mensual, qué significa tabla de respaldo. Cada uno de los elementos o términos que se utilicen en el sistema de base de datos están allí en ese diccionario. El sistema manejador de base de datos debe organizarlo, pues, y debe administrarlo. Además de administrar, el sistema debe administrar el almacenamiento, dónde se va a guardar cada archivo, cada dato, a dónde va dirigido, las rutas de cómo se va a llevar. También se encarga de la transformación y presentación de datos, o sea, del formato lógico, que es el que le presenta al usuario, y agarrar y convertirlo y guardarlo en formato físico, como explicábamos anteriormente. La administración de la seguridad, el establecimiento de quienes pueden tener acceso o no a ciertas porciones de los datos.
el control de acceso de usuarios múltiples. Y aquí no desde el punto de vista de arriba de la seguridad, sino del punto de vista de lo que es la protección de los registros. Recuerden que si tenemos dos usuarios actualizando el mismo registro al mismo momento, hay que tener cuidado o precaución de a quién se le va a dar prioridad, puesto que si están trabajando sobre la misma data, es quizás que se produzcan alteraciones. Aquí hay algunas técnicas como bloqueo de registro para protección que veremos más adelante. La administración de tareas de respaldo y recuperación. Entonces el sistema manejador de base de datos debe proporcionar, ya sea programadas previamente o de manera esporádica o rutinaria, cómo se van a hacer esas actividades dentro del sistema, si se respalda por partes, se respalda todo y todas esas condiciones. La administración de la integridad de datos, que viene algo per se. Con todas estas condiciones podemos garantizar esa integridad, como les decía, evitar anomalías de actualización, de eliminación o de inserción. Se encarga también de los lenguajes de acceso a base de datos e interfaces de programación de aplicaciones. Aquí incluimos el DDL y el DML, lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos, lo que nos permite crear las tablas y hacer las consultas sobre las tablas. Más adelante también hablaremos de eso, del SQL. Las interfaces de comunicación de base de datos, cómo se conecta una base de datos con la otra. Bueno chicos, este era todo el contenido para este tema. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.